buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos una vez más a este espacio. El tema que traigo para hoy se llama No basta solo con la intención. Entonces nosotros como seres humanos siempre tenemos buenas intenciones. Muchas de esas intenciones se dirigen a cambios que deseamos hacer, como abandonar viejas conductas, hacer mejoras en algunas áreas de nuestra vida, entre muchas otras cosas. Muchas veces lo logramos por unos días, por unas semanas, por unos meses, pero en general recaemos o retrocedemos, volvemos a lo que siempre hemos sido habitualmente. Y muchas veces en este proceso solamente caemos en cuenta de que hemos vuelto atrás cuando alguien nos resalta eso, cuando alguien nos dice, oye, y tú dijiste que no volverías a hacer tal cosa y otra vez la estás haciendo. Sabemos las cosas que debemos modificar, las cosas que no le agradan a Dios, y tenemos la fiel intención de ser como Dios quiere que nosotros seamos, pero solamente lo hacemos por unos días, por unas semanas, tal vez unos meses, y muchas veces volvemos a lo que éramos antes, pero no tenemos la suficiente madurez para reconocer esos errores y volver a buscar la presencia de Dios. Un nombre del cual nosotros podemos aprender mucho acerca de este proceso es de Pedro. Pedro era un discípulo y él alardeaba de su fe. ¿Por qué digo que alardeaba? Porque él le dijo a Jesús que jamás lo negaría, y la noche que Jesús fue crucificado, el día que Jesús fue crucificado, pues lo negó 3 veces. Y Pedro solamente se dio cuenta de esto hasta que cantó un gallo, porque así lo había dicho Jesús. Jesús le dijo: antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Y fue solo hasta ese momento que Pedro cayó en cuenta de lo que había hecho y se sintió muy mal. Se sintió muy mal y huyó de aquel lugar y lloró amargamente. En Mateo 26:58 vemos que Pedro siguió a Jesús, se sentó alrededor de una fogata donde habían pues muchas personas que no eran seguidoras de Jesús, y no sabemos cuáles eran las conversaciones que habían allí en ese lugar, no sabemos qué hablaban acerca de Jesús, pero yo creería que pues por las actitudes de Pedro, pues él se sintió tal vez presionado, se sintió acorralado tal vez, o influenciado, sintió miedo de que le hicieran algo a él por ser un seguidor de Jesús, y tomó el camino más fácil. El camino más fácil era negar que él conocía a Jesús y que era su seguidor. En Juan 13, 37 y 38, aquí Pedro le dice a Jesús que él podría morir por él. Y Jesús le dice: mañana antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Entonces esto es muy interesante, porque cuántos de nosotros muchas veces le decimos a Jesús: ya no voy a hacer más esto, ya no voy a decir más mentiras, ya no voy a participar en actividades que sé que no le agradan a Dios, o no voy a invertir mi tiempo viendo series o películas que no aportan nada a mi espíritu. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que nosotros como seres humanos hacemos, que en lo general pues no nos aportan nada espiritualmente, y muchas de ellas pues son pecados. O cuántos hemos dicho: ya no voy a tener más resentimiento, ya no voy a tener más odio, ya no voy a recordar como con tanto dolor las cosas del pasado, pero eso solo dura un tiempo y volvemos a hacerlo como lo hacíamos antes. Entonces vemos que la intención de Pedro de siempre reconocer a Jesús en todo no fue suficiente. Aquel día, a pesar de que él había convivido con Jesús mucho tiempo y le había servido y era un discípulo y estaba con él en todos lados,
esa intención y ese deseo que había en su corazón de siempre reconocerlo no fue suficiente. El estar allí en esa fogata rodeado de personas que no querían a Jesús, que perseguían a los seguidores de Jesús, lo hizo pensarlo dos veces antes de reconocer su fe. Entonces, y pues esta decisión que él tomó en ese momento lo llevó a pasar por un momento de frustración, de tristeza, de no sentirse digno de ser un servidor de Jesús, y él volvió a lo que él era antes. O sea, él antes era un pescador, y todos estos acontecimientos lo llevan otra vez a donde él estaba, donde inició todo, porque cuando Jesús lo llamó a servirle, él estaba pescando. Y pues cuando empieza ya después la muerte de Jesús y todo eso, Pedro vuelve otra vez a lo que él era. Pero en ese momento tenía muchas voces en su cabeza, diciéndole que no era digno de ser llamado apóstol o discípulo de Jesús, que no era, que él era un simple pescador, que ahí era donde él pertenecía, que el momento en el de él haber demostrado de pronto un verdadero cambio en su vida era ahí en ese momento de la fogata, y no lo hizo, simplemente tomó el camino más fácil. Bueno, no sé qué cosas pensaría Pedro en ese momento, porque en la Biblia no está, pero él era un ser humano como tú y como yo. Entonces, bueno, vemos que como Pedro volvió a su antigua vida, después de que pasa todo este tema de la muerte de Jesús pues resucita, pasan unos acontecimientos, y después de esos acontecimientos Jesús se le presenta a los discípulos. Entonces, cuando Pedro estaba pescando, Jesús se toma el tiempo para preparar una fogata, y pues podemos ver que lo que Jesús hace es como traer a Pedro de nuevo al inicio de su fracaso. O sea, él creó un entorno muy similar al momento en el que Pedro pues decide negarlo, pero esta vez es con el ánimo de restaurar a Pedro, de restaurar el espíritu de Pedro. Entonces, vemos en Juan 21, 15 y 17, dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces vemos aquí que Jesús le preguntó las mismas 3 veces que él lo negó si lo quería. Y pues con esto él quería llevar a Pedro a reconocer de que no era suficiente su intención o su convencimiento de su propia fe, sino de que quien tiene el control de todo es Él, y que nosotros debemos darle el control absoluto de nuestra vida, porque no basta solamente con la intención de querer seguir a Jesús o de obedecer a Dios, sino de permitir que Él sea quien controle mis acciones, mis pensamientos, mi vivir, porque de lo contrario pues no vamos a poder agradarle. Vemos aquí que pues Jesús lo que buscaba con esto era restaurar, pero a la vez también fortalecer y formar el carácter de Pedro, porque él pues cuenta la Biblia de que era un poquito, ¿cómo decirlo? De pronto se creía un poquito más o mejor que los demás, creía que de pronto él en su fe era más
recto, o era más fiel, o era intachable. Y pues al estar allí, de nuevo pues en aquel entorno, rodeado de sus compañeros, eh, ellos sabían que él lo había negado. Entonces me imagino que Pedro en ese momento diría, uy no, o sea, estoy con Jesús, mi amigo, mi guía, y estoy rodeado de las personas que nos conocían con las que conviví mucho tiempo y que se dieron cuenta de que yo lo negué. Y aún así, pues él me ama. Entonces yo creo que él tuvo que haberse sentido súper mal, pero entendió que no bastaba con la intención de, o con su deseo de ser fiel a Jesús, sino que debía dejarle el control de su vida y de todo en general. Entonces pues esa era como la enseñanza que quería compartirles hoy. Espero que pues tengan una muy buena tarde, que Dios los bendiga y que pues sigan aprovechando este tiempo de cuarentena para conocerse, para conocer a Dios, para restaurar su relación con Él y nada, sigamos adelante, que pues algún momento vamos a poder salir y poder reunirnos de nuevo y compartir tiempo en persona físicamente. Adiós.